agradezco a la doctora José María Vázquez García Panuelo y al doctor José María Vázquez García Panuelo, a la doctora María del Carmen Maldonado, para darme la oportunidad de volver a Ecuador, que está en el centro de las investigaciones de la ciencia comparada moderna, porque nos enseña una nueva forma de Estado que, sin rechazar el constitucionalismo occidental, involucra la tradición, junto a otros países como Bolivia, Nicaragua, ahora después de una reforma constitucional, África Austral, primera República de Sudáfrica, y algunas experiencias de Asia. Países que el presidente Trump llamaría países letrina, pero que intentan proponer una visión distinta, sea del capitalismo, de la forma liberal del capitalismo moderno, sea de la forma socialista. Y por lo cual son muy interesantes. Claro que el camino será duro, difícil, pero lo fue también por los filósofos de la Ilustración, lo fue por el socialismo. Y no siempre el éxito fue bueno. Necesita paciencia. Y la paciencia debe ser respaldada por la academia científica, por lo cual mis discípulos, sobre todo Silvia Magni y Serena Baldin, ya han publicado varios libros sobre el summa causae, el buen vivir. Otros autores y amigos han publicado sobre el Ubuntu, la concepción africana de la armonía, si se puede traducir, porque siempre el problema léxico es muy importante, y que intentan recuperar los valores que el liberalismo y la forma de Estado liberal democrática ha olvidado. Ha marcado sobre todo liberté, pero poco égalité y fraternité. Y ha olvidado totalmente lo que Ecuador ha recuperado, no taxation without representation. Es decir, el conflicto insanable entre ciudadanía y derechos humanos. Si son humanos, no pueden limitarse por la ciudadanía. La idea del voto universal, aunque casi imposible realizarla, se encuentra en vuestra Constitución. Bien, forma de Estado. Forma de Estado significa buscar elementos para individualizar una clase conceptual, elementos importantes. Normalmente, cuando se clasifica, se va a buscar lo que caracteriza de manera más fuerte una categoría. Piénsese solo, el tema de esta rápida charla, en la justicia constitucional, la idea de concentrado o difuso, que es importante para clasificar. Casi toda la doctrina dice concentrado o difuso. Bien, en la forma de Estado es la relación entre sociedad y instituciones. Se puede razonar de búsqueda de elementos determinantes o pertinentes también por otras categorías, por el federalismo, que es más importante. La distribución de competencias es la génesis de desconstrucción o construcción de una entidad, es la tipología de materia, es la participación de los Estados miembros a la revisión constitucional, la existencia de una segunda cámara. Nuestra actividad científica es siempre buscar lo que interesa más. Para clasificar la justicia constitucional, nadie podría pensar que lo que es importante es por ejemplo, la dimensión del aula donde opera la Corte. Se va a buscar la estructura, la independencia, la politicidad o jurisdiccionalidad, etcétera, etcétera. Es el gran problema de las clasificaciones y de la búsqueda de elementos pertinentes. Clasificar es una actividad racional, entonces típica de Occidente. Evocaba hace 2 noches una novela de Borges con la clasificación de los animales por parte de los chinos. Todo lo contrario. Nosotros clasificamos en base a que sean mamíferos o peces, etcétera, etcétera. La clasificación china incluye sirenas,
animales fabulosos, animales pertenecientes al emperador, lechazo, perros que ladran, etc., incluidos en esta clasificación. Y así, no hay orden según la manera de pensar occidental. Pero clasificar pertenece a la actividad humana. ¿Cómo fue el restaurante de ayer? Bueno, ¿qué significa? Individualizo una clase lógica que me permite individualizar los que para mí son restaurantes buenos. Por ejemplo, a mí me interesa no la cantidad, sino la calidad. Me interesa sobre todo el precio, porque el pago de los profesores no es tan alto. Me interesa, y de broma podría decir, a mi ex presidente del Consejo, Berlusconi, le interesan las camareras, para decir es un buen restaurante o es un restaurante malo. Y fíjense pero cuánta diferencia puede existir en el clasificar. La tarea del científico es actualizar las clasificaciones anteriores, ver si son útiles. Si, por ejemplo, hoy en día concentrado difuso o político jurisdiccional es de verdad importante para poner orden en nuestro mundo. Y así, en el federalismo, me parece que tal vez es más importante el reconocimiento de la pluralidad. Y de esta manera puedo llegar a decir que Ecuador es más descentralizado que Estados Unidos, porque Estados Unidos descentraliza sus funciones, pero en el ámbito de una cultura uniformizada. La jueza Sotomayor está en la Corte Suprema de Estados Unidos no porque es hispánica, está en Estados Unidos en virtud de otras calidades. No se reconoce su naturaleza cultural hispánica y fue criticada por haber reivindicado su origen hispánica. Estados Unidos reconoce todos los que quieren, pero deben ser white, protestant, anglo-saxon, más o menos. Ecuador reconoce la plurinación. Bien, hoy, cuando las fronteras del mundo son tan débiles, sigue siendo importante en el federalismo la calidad elencadas con anterioridad o el reconocimiento del plural. Por lo cual, clasificando, puedo decir, Ecuador me parece más descentralizado de Estados Unidos o Suiza, que también es una federación con una cultura uniformizada. La condicionada. Bien. Esta operación se puede hacer con cualquier clasificación. Piénsese a la forma de gobierno, presidencial, parlamentaria, o directorial, del directorio, solo tenemos el ejemplo suizo en una antigua experiencia uruguaya, y semipresidencial. Pero se mezclan a veces. Se habla, como Valadez en un libro publicado en México, de parlamentarización de la forma de gobierno presidencial. Lo que plantea el gran problema de clasificar de manera aristotélica, binaria, intencional o de manera dúctil. La primera manera exige características precisas. La conjunta exhaustividad. Ningún objeto del universo que se va a clasificar puede ser excluido. La disjunta exclusividad. Es decir, no se puede pertenecer al mismo tiempo a dos clases, hombre y mujer. ¿Okay? No hay una tercera opción. O si eventualmente se debe clasificar un objeto, se crea una clase nueva. Tercera característica es la pertinencia, la búsqueda de los elementos importantes. Clasificaciones rígidas, dicotómicas, que le gustaría a John Wayne, los buenos y los malos. El único indio que me gusta es un indio muerto. Es la lógica de clasificaciones rígidas. Pero
en los años 60 un matemático nos propone, Zadeh, clasificaciones dúctiles. Fíjese, un matemático. Y luego dos biólogos. Fíjese en las ciencias sociales si las clasificaciones rígidas, blanco y negro, son o no son útiles. Mejor crear clases con contornos, con fronteras, con límites que no excluyen la pertenencia de elementos comunes a ambas clases. Y me parece que en el derecho esta es la pista que debemos seguir, como sugiere un ensayo publicado en la revista General de Derecho Público comparado, Serena Baldín, el uso de clases dúctiles. Y es lo que hago normalmente. Democracia, Estado, fíjese sobre la dicotomía que permea la cultura jurídica, Estado constitucionalista, Estados democráticos y no democráticos. Todos los manuales se plantean esta gran división. Puede ser más o menos democráticos. Hay varias características de la democracia. Solo contar en las elecciones periódicas no basta. Por ejemplo, puedo considerar que hay democracias puras donde todos los partidos son admitidos, incluso los que proponen la abolición de la democracia. Francia, por ejemplo. Italia, pero no por el partido fascista. Otros que ponen límites, y hoy son la mayoría. Puedo considerar la pertenencia de todos al sistema institucional político, o la exclusión de muchos. Hay que graduar, entonces. Y así con todo. Puede ser más o menos presidenciales, más o menos parlamentarios, puede ser más o menos descentralizados, y no creando entonces clases útiles. Bien, vamos a la justicia constitucional. La justicia constitucional se clasifica normalmente de Cappelletti, Calamandrei in parte, Cappelletti después, publicado y bien conocido en América Latina, en base a tres elementos: político-jurisdiccional, primera macro clasificación, luego Cappelletti se interesa solo del jurisdiccional, concentrado, difuso, con sentencias estimatorias o, declarativas o constitutivas, y el rito de acceso, recurso o incidente. ¿Qué debe hacer un científico? Preguntarse, en primer lugar, si hay fundación en esta clasificación dicotómica. De el lado político-jurisdiccional, llegamos a concentrado difuso, un falso histórico, totalmente. Lo siento, pero a mis alumnos yo enseño que hay dos modelos de justicia constitucional: un modelo concentrado, Kelsen, la Verfassungsgerichtsbarkeit de Kelsen, y un modelo concentrado estadounidense. Choque, claro. Pero se puede demostrar con base en el llamado formante doctrinario, es decir, la filosofía. Hamilton, en el Federalist, cita tres casos de control de constitucionalidad. Son tres casos de control concentrado: Pensilvania, Suiza y la Corte de Maximiliano. Sobre todo, la Constitución de Estados Unidos, el artículo 3, me parece, sección 2, dice que se instituirá one Supreme Court, una sola Corte Suprema, y el Congreso de vez en cuando puede instituir otros tribunales. A la Corte Suprema le se confía todos los casos y la competencia originaria y exclusiva de cosas que afectan a embajadores y cónsules, y sobre todo conflictos entre estados y, al lado, poderes. Miren, ¿qué es la Constitución de Estados Unidos? 5 artículos: presidente, Congreso, presidente legislativo, ejecutivo, federalismo, revisión constitucional. No se habla de derechos. Me digan, siendo la competencia exclusiva de la Corte sobre las relaciones entre poderes y entre estados, ¿qué podían hacer los jueces ordinarios? Nada. Nada. ¿Qué podían desaplicar? Pero todos los manuales hablan del modelo difuso. Surgió concentrado, hiperconcentrado, por la misma razón que Kelsen utilizó
para proponer la Verfassung Barclay, es decir, la necesidad de solucionar controversias entre Estados y federación o entre Estados. Y así fue hasta la Guerra Civil. Sí, verdad, fue introducido el Bill of Rights, pero los derechos eran de pertenencia estatal. Y hasta la incorporation, después de la Guerra Civil, enmienda 14, los derechos no encontraban una protección constitucional. Y no casualmente, Marbury versus Madison fue evocada solo casi un siglo después, en 1812-13. Una mitología que nació difusa. Por lo cual ya la clasificación de Cappelletti parece un poco evanescente. Y no son solo problemas teóricos, porque de la naturaleza, de la pertenencia a una clase o otra, incluso en actividades prácticas como son las jurisdiccionales, se deducen consecuencias enormes. ¿Este derecho es fundamental o no? Incluirlo o no en una clase implica, por ejemplo, la aplicación o no del amparo. Nuestra actividad científica, entonces, de clasificación, produce consecuencias prácticas. Y, por ejemplo, en campo de derechos fundamentales falta totalmente una teoría que sea no nacional. Yo digo, España tiene sus derechos fundamentales en su Constitución y provocan consecuencias en la revisión constitucional y en el amparo. Alemania, igual, revisión y Beschwerde, el amparo alemán. Portugal, algo parecido. Otros países no tienen la clase. O tienen un elenco de derechos todos fundamentales. O llaman fundamentales algunos y otros no, pero sin consecuencias. Entonces, lo que escriben de derechos fundamentales se plantean el problema de qué son y en su contenido. ¿Cuáles son estos derechos? Bolivia o Ecuador tiene el agua, otros tienen el due process of law, que es fundamental. Escribir y lo que piensan con Dworkin, Ferraioli, Heberle, piensan en su país, pero no conocen nada del mundo. Venden productos suyos como si fueran universales. No es así. Nuestra tarea es delimitar y fundar una clasificación que tenga una base empírica relativista. Pero el relativismo es ético, porque respeta a los otros. No pretende que lo que vale en la selva negra de Alemania valga al mismo tiempo en Bolivia o en Ecuador. Bien, en la justicia constitucional, pese de estos problemas de fundación de las clasificaciones, a mi parecer no debemos rechazar el aporte de Cappelletti, etcétera, etcétera, en el clasificar. Aunque algunos autores, pienso a Rubio y Llorente, ponen otros elementos. Por ejemplo, sistemas que tutelan prevalentemente la libertad y sistemas que tutelan prevalentemente la ley, las competencias. Hay varias maneras de clasificarse. Lo que todo se ha olvidado, a mi parecer, es hoy centrarse en el objeto y en el parámetro de la constitucionalidad y reclasificar los sistemas con base, no exclusivamente, pero incluso en estos elementos. Y precisamente el objeto es la ley, el gran problema de Hamilton, cuando dice, cuando hay un conflicto entre dos normas, hay que aplicarla a la cual somos vinculados de manera más fuerte. Es decir, la ley aprobada por el pueblo y no la ley aprobada por los representantes del pueblo. Es el mismo problema que plantea Kelsen. La ley, expresión de la voluntad general, entonces el acto del pueblo. Pero hoy, cuando se controla incluso la reforma constitucional, ¿qué tiene que ver este tipo de control con la justicia constitucional tradicional? Aquí se trata de reformular la teoría del poder constituyente, del poder constituido. Cuando el pueblo, a 2/3, con un eventual referéndum, con la participación de los estados, dice, por ejemplo, quiero mayor autonomía. Y estos señores me dicen, no, no puedes porque esto afecta al núcleo duro de la Constitución
Y tú no puedes no solo no aprobar una ley, sino tampoco una reforma constitucional. ¿Qué tiene que ver todo eso con la justicia constitucional en sentido tradicional? Y vamos a ver el parámetro. La ley aprobada por We the People, pero cuando se desplaza fuera de la Constitución a través de un tratado internacional, piénsese solo a lo que hace la Corte Iberoamericana. Tratado internacional, aprobada por quién, no por el poder de We the People, sino por la mayoría parlamentaria. De algunos países, incluso Estados Unidos, que prevén cuanto menos los terceros, Argentina, Brasil y México. En los demás países, un tratado se aprueba a mayoría simple. ¿Dónde se va el control sobre la mayoría que ha planteado el nacimiento de los sistemas de justicia constitucional? Desaparece. Paradójicamente, la Corte Interamericana puede anular en virtud de un tratado aprobado por la mayoría simple, incluso una constitución, como pasó con la Constitución chilena. Yo no rechazo que casi siempre estoy al lado en el fondo de sentencias así, pero en la teoría es una cosa alucinante que una ley aprobada por una mayoría simple prevalezca hasta una ley aprobada con el proceso de reforma constitucional. Se está cambiando totalmente la justicia constitucional. Bien, mal, pero digámoslo, cuanto menos. Debemos ser honestos y correctos. No somos democráticos. Sobre todo porque todo esto vale solo por la democracia. Si lo hace Maduro, no vale. No tengo simpatías por eso digo, pero la teoría exige la lógica, la coherencia, y no la tenemos. Sí, pasa lo mismo con la Constitución de Cuba. Cuba ha intentado salvar el núcleo duro del socialismo en su Constitución. Esto los juristas constitucionalistas occidentales no lo aceptan, porque son dicotómicos, buenos y malos. Nosotros sí podemos decir que el pueblo no cuenta nada, incluso a 2/3, si quiere cambiar el núcleo duro, los otros pueden cambiarlo. No es muy coherente, no es muy coherente. Yo cumplo la función subversiva de la ciencia comparatista. Es el título de un famoso artículo de una profesora, una catedrática francesa de origen de Escocia, la función subversiva de droit comparé, para plantear problemas, para proponer clasificaciones nuevas, para sugerir una autocrítica. Bien, me acabo aquí. Sí, esta tarde en la UANLA intentaré con 3 horas, en 20 minutos, de profundizar más todos estos problemas, y pienso que el evento sea abierto, y si no me perdonen, tenemos una Summer School en Bologna, la última semana de junio y el 1 de julio, donde, dirigida a latinoamericanos, jueces, funcionarios sobre todo, planteamos el problema del método y sus reflejos sobre la actividad práctica también judicial. Y con eso me acabo. Agradezco a todos para su atención. Para más información, visite nuestra página web www.funcionjudicial.gov.es o visite nuestras redes sociales.